Hola, ¿cómo están? Pues aquí estamos de nuevo. Vamos a ver otro tema más de Casas de Vida, de Centro de Vida Lomas, y el tema es sueños y visiones. Vamos a comenzar con Hechos 2:17 que dice de esta manera: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Vamos a ver un poco de cómo Dios es un Dios de sueños y visiones. Muchas veces nosotros tenemos algún tipo de sueños, algunos tipos de visiones. Pero vamos a ver el ejemplo de Abraham, que es un personaje bíblico que nos lo pone como ejemplo, que es extraordinario, porque de ser de una persona estéril, ¿no? La situación que vivía lo manda a una vida fructífera, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Que cuando, o sea, si nosotros vemos el tema de Abraham y Sara, pues Sara era una persona ya de mayor edad, que era estéril, y Dios le promete a Abraham un hijo. Entonces ellos comienzan a pensar de qué manera Dios nos va a dar un hijo, ¿no? Si mi esposa ya es de 80 años y con todo y eso, pues ya es estéril. Entonces Dios le habla directamente a Abraham y le dice, bueno, voltea a ver el cielo, ¿no? Entonces cuando Abraham voltea a ver el cielo y le dice, ¿ves todas estas estrellas? Y pues Abraham dice, sí, sí, las veo, ¿no? ¿Ves? Imagínate una noche en un bosque cuando ves las estrellas y que se ven impresionantes, ¿no? Entonces Dios le dice a Abraham, pues así te voy a dar tu descendencia. Tú vas a tener una descendencia como las estrellas. ¿Y a qué vemos en esta parte? Eso es lo padre, ¿no? O sea, que muchas veces nosotros estamos limitados y Dios te lleva a sueños y visiones muchísimo más grandes de los que tú planeabas. Porque nuestra mente piensa en, por hacer algo, un ejemplo de aquí, un ejemplo para entenderlo es, tú piensas en comprarte los palos de golf porque quieres ser golfista, porque te quieres comprar los zapatos, la vestimenta, pero Dios te va a dar el golf entero. X. Literalmente, tomé un ejemplo que se me acaba de ocurrir, ¿no? Pero de esta manera Dios es una persona de sueños y visiones y lo que Él te quiere dar es tremendamente grande, ¿no? Por eso nos pone estos ejemplos como Abraham. Vamos a leer lo que viene en Génesis 15 del 3 al 7, que dice, después de estas cosas vino la palabra a Jehová a Abraham en visiones, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese de Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo. Entonces aquí vamos a irnos por partes, aquí está hablando, Dios le dice que le va a dar muchísimas cosas y él dice, pero ¿cómo, Señor? O sea, yo no tengo descendencia, ¿a quién dejarle todo lo que tú me vas a dar ahorita? Y pone como ejemplo Eliezer, que fue un esclavo, o un siervo más bien, perdón, que nace en la casa de Abraham. Entonces le dice, ¿cómo? A él le voy a tener que dar toda la herencia de todo lo que tú me estás dando. Y, y dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo. Será el que te heredará yo, y lo llevo fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová. Aquí hay una clave, y creyó a Jehová. Y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur, de los caldeos, para darte a heredar esta tierra. Entonces, Dios te va a hablar, Dios te va a dar sueños, te va a dar visiones y te va a decir, oye, te quiero dar esto. Tú vas a decir, muchas veces nos vamos a impactar de esas cosas que te quiere dar. Pero aquí hay algo muy diferente, que Abraham le creyó. Y él le creyó, y eso, el creerle, le cuenta como justicia, dice.
del sueño que yo te voy a dar, que te haré padre de muchas generaciones. Entonces, así como puso a Abraham a soñar, a ti y a mí nos pone a soñar pues ahora sí que con sueños, ¿no? Es muy importante que empezamos a tener relación con Dios, y en esa relación con Dios es cuando Él poco a poco te va a ir mostrando lo que Él tiene para ti. Continuamos. Ahora, otro punto es Dios es un Dios de fe. Cuando Él te va a dar una visión, o un sueño, o una promesa, junto con ellas nos da la fe para sostenerlo hasta verla realizada. Qué impresionante es esto. Él te va a dar la porción de fe, Él te va a dar la fe, ¿para qué? Para que tú a pesar de que vemos a nuestro alrededor muchísimas cosas, híjole, porque cuando uno es llamado por Dios para vivir estas cosas, para vivir en su reino, más bien dicho, te dice que te va a dar muchas cosas que físicamente no las estamos viendo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que permanecer creyéndole. Cuando Él te dice algo, Él te confirma algo, Él te afirma algo, tú tienes que creerle hasta que eso tú lo veas físicamente hecho. Entonces, Abraham, en el caso que estamos viendo, Abraham le creyó a Dios, y ahora él es padre de muchísima gente, padre de la fe, ¿no? ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Ahora, aquí hay una pregunta para ti. ¿Tú vives bajo la ley o tú vives bajo la gracia? Dice, por tanto es por fe para que sea por gracia. O sea, cuando tú dices, ok, Dios me está diciendo esto en su palabra, que te va a sanar, que te va a restaurar, que te va a dar abundancia, a lo mejor paz interior, dependiendo de lo que tú estés pasando. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Eso es una realidad. Tú, dice, por tanto es por fe para que sea por gracia. Dice, a fin de que la promesa sea firme para todos sus descendencias. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito. Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. Esto tú lo puedes encontrar en Romanos 4:16. Da vida a los muertos. Si tú ves a alguien que se enferma, físicamente lo vemos enfermo, pero espiritualmente nosotros tenemos que bajar lo que Dios dice en su palabra, porque Jesucristo fue un hombre que nos mostró aquí en la tierra, y a base de su palabra, que Él es un Dios de sanidades, un Dios que quiere tener a su gente sano, fuerte y próspero, ¿no? Entonces, en este caso, si Él es un Dios de sanidad, nosotros tenemos que arrebatar esa sanidad. Ahora, van a decir, qué fácil decirlo. Obviamente yo sé que esto no es fácil y necesitamos trabajarlo, ¿no? ¿De qué manera? No. Ejemplo, te da un dolor de cabeza. Entonces, tú lo primero que vas a hacer es, bueno, me voy a tomar una pastilla para el dolor de cabeza. Antes de que tú consumas esa pastilla, que no te voy a decir que está mal, porque Dios es un Dios que ha creado también los medicamentos, los antivirus, le da estrategia a los doctores, a los médicos, ¿no? Antes de que tú tomes esta pastilla, es bien importante que tú y yo reconozcamos y decir, Señor, sabes que en tu palabra dice que por las llagas de Jesucristo yo soy sano, que Él llevó en esa cruz todas mis enfermedades, todas mis dolencias. Ahora, yo reconozco como mi autoridad, pero después de que yo ore, que yo me cubra con la sangre de Cristo, te tomas la pastilla después, ¿sí me explico? Y conforme uno va haciendo esta práctica, poniendo la fe en práctica físicamente, es donde empiezas a tener los resultados. No es algo que nada más es para ti o para mí, es para el que quiera. Es diferente la necesidad o el querer.
Hay cosas que nosotros podemos querer y hay cosas que las necesitamos. Y Dios lo hizo porque sabe que tú y que yo las necesitamos. Entonces, hablando aquí en la parte donde dice, y llama las cosas que no son como si fuesen. Para nosotros es muy complicado porque todo lo queremos ver físicamente o lo queremos palpar o que ya sea algo ya físico, ¿no? Pues con Dios no es así. Nosotros tenemos que hablar las cosas como si fuesen, como Dios es. Yo en el nombre de Jesús, yo declaro que que en mi negocio hay ventas prósperas, que en mi negocio llegan bastantes personas y que el producto tiene favor y gracia delante de ellos. Entonces, de esta manera tú estás declarando, tú estás profetizando que va a pasar de algo que ahorita no está pasando. Sí, sí, sí me expliqué en esa parte, ¿no? Dios, por ejemplo, Dios llama a los muertos vivos, a los enfermos sanos, a los estériles fructíferos y a los pobres prósperos. O sea, todo lo contrario es lo que Dios dice. Ese es nuestro Dios. Nosotros estamos llamados a tener la fe de Abraham. La tenemos que trabajar. ¿Y de qué manera la vas a trabajar? Leyendo su palabra. Quien creyó la palabra y la visión que Dios lo mostró. ¿Por qué? Vamos a hacer un énfasis aquí. ¿Por qué nos ponen en este tema esto? ¿Por qué? Porque todo lo que gira a nuestro alrededor te va a querer tumbar esa fe o lo que Dios te ha dicho. Va a haber una guerra y algo te va a querer quitar eso. Entonces tú tienes que estar orando y leyendo la palabra de Dios para que esto fluya, así como cuando te levantas y dices, quiero desayunar. Así de sencillo, ¿no? Pero no es tan sencillo. En Romanos 4, 18, 22 dice, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Él esperó esa esperanza contra esperanza, dice, y él esperó lo que el Señor le dijo de, por ejemplo, en el caso de su hijo. Él esperó, ¿para qué? 30 años para tener a su hijo. Y él esperó, si Dios lo dice, tenemos que esperar. ¿Cuánto? Híjole, hasta que lo veamos, no hay de otra, ¿sí me explico? Hasta que lo veamos tú y yo, eso tenemos que esperar. Listo. Ahora nosotros somos seres muy manipulantes en el sentido mental, ¿no? Como estamos acostumbrados a hacer una cosa, cuando vamos a hacer el cambio, hasta yo tiemblo en los cambios. Dices tú, oye, ahí vienen cambios, ¿por qué? Porque implica esfuerzo, porque implica tiempo, implica muchas cosas. Pero cuando hablamos de las cosas de Dios, cuando tú pones tu confianza en Dios, que a veces batallamos, ¿por qué? Porque somos seres humanos que queremos tener en control todo. Cuando uno aprende a poner la confianza en Dios es cuando empieza a cambiar la manera en que lo hacemos. Ahora, es muy importante que tú y yo, en ciertas situaciones, yo, por ejemplo, le pido a Dios, Dios, tú me tienes que dar una palabra. Tú me tienes que dar una palabra para esa situación en específico. Ahora, tú te vas a agarrar esa palabra cada vez que tenga un pensamiento contrario a lo que Dios ya te dijo. Tú tienes que meter esa palabra. Así es. Ahora, las grandes ideas, vamos a ponerlo, este ejemplo, en algo más físico. Las grandes ideas, cuando a alguien se le ocurre una idea o un concepto nuevo de negocio, para implementarlo no es fácil. ¿Sí me explico? ¿Cuánto tiempo conlleva en implementar un producto nuevo, en que la gente conozca un producto nuevo, en que compren el producto nuevo y el que entienda la gente que ese producto es bueno para ellos? Es lo mismo, es una lucha que tenemos que estar haciendo y también es algo padrísimo porque vas a ir conociendo a Dios en este caminar y al conocerlo vas a tener muchísimas bendiciones y vas a entender que lo que Dios quiere para ti es bendecirte lo antes posible. Dice, para continuar, así será tu descendencia y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. No consideres lo físico o cómo estás tú cuando Dios te dice algo. Es Dios, es Dios. Es como si a un millonario le dices, oye, me das dinero. Ay, no, ¿sabes qué? Espérame, déjame ver cómo invento el dinero. No, pues el vato es millonario, ya no necesita estar, te va a decir, pues sí, él es Dios, él tiene todo.
Él te creó y Él sabe perfectamente lo que te está diciendo. Si te lo dijo, es porque lo va a cumplir. Continuamos. Dice que él no considera su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Dice, nosotros creemos en el Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos para darnos una nueva vida, justa, santa, libre, fructífera para su gloria. Dice en Romanos 4, 23, 25, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes han de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Punto número 3. Dice que Dios cumple los sueños y las visiones que promete. En el tiempo perfecto Dios cumplió el sueño de Abraham. En el tiempo perfecto. No es en el tiempo que nosotros creemos que es perfecto, sino es en el tiempo que Él sabe que tú y yo, Él lo necesitamos. Es el perfecto. Dice en Génesis 21:5, 7, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos, pues le he dado un hijo en su vejez? Y aquí tenemos otra vez la muestra de que Dios hace lo imposible. Lo que tú y yo creemos que pues nomás no va a funcionar, aquí otra vez se nos comprueba que sí va a funcionar. Dice, en el tiempo perfecto Dios envió a su Hijo Jesucristo a redimirnos para hacernos sus hijos y por ende sus herederos. Vamos a ver qué dice Gálatas 4, del 4 a 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. El cuarto punto dice, Dios nos da sueños y visiones. Son incontables las cosas que tiene preparadas para revelarte a ti y a mí. Chécate lo que dice en 1 Corintios 2, 9, 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para las que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dios, cuando tú le buscas y tú le amas a Dios, Él tiene cosas que ni ojo vio, que ni oído oyó, y que dice para los que le aman. Él quiere revelarte eso. Y eso está padrísimo, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo en este punto de un arquitecto o un diseñador. Dios es una persona que Él crea todo en su mente, luego habla las cosas y se forma físicamente, ¿no? Así fue como formó la tierra, ¿no? Así, hablándolo. Entonces, es de la misma manera. Nosotros visualizamos algo, Él te da la visión y tú la comienzas a ejecutar. ¿Para qué? Para que la podamos ver en la realidad. Ahora, la fe se le llaman los ojos del corazón. Dice, nuestra fe entra confiadamente al trono de gracia y visualiza las promesas de Dios hechas realidades aquí, en la familia, en el negocio, en el trabajo, en las circunstancias. Ahora, cuando tú tengas un sueño, hay 4 puntos padrísimos. Dice, soñando, visualizando, declarando y actuando. Los sueños de Dios son una realidad.
ya en lo espiritual. Ya están hechos porque Dios ya los hizo. Ahora nos toca bajarlos aquí a la tierra. Dice en Romanos 1:16, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Así que no actuemos en temor, que es la perversión de la fe. El temor también, escuchen esto, el temor también visualiza, cree, declara y actúa. Hasta que ocurre, que ocurre lo negativo. Así como Dios te da ese sueño, lo sueñas, lo visualizas, lo declaras y lo actúas, de misma manera también el temor hace lo mismo, hasta que ves algo ocurriendo aquí en la tierra, pero como negativo. Y por último dice que pidamos al Espíritu Santo sueños y visiones. A lo mejor tú dices, ay, bueno, estoy escuchando este tema y dices, yo no tengo sueños, yo no tengo visiones. Pues es momento de que tú pidas al Espíritu Santo que te dé esos sueños y visiones. Vamos a leer en Joel 2:32. Dice, entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio y oigan mis palabras, porque estos no están ebrios, como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Profetizarán, perdón, y en los posteros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Di de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Será salvo. ¿Qué sueño tienes? ¿Qué visión ha puesto el Espíritu Santo en tu vida? Ejecútala, sueña, visualízala, declárala y actúala. Hazlo, no te des por vencido. Siempre va a haber, cuando tú tienes un sueño o quieres ir realizando algo, siempre va a haber oposición. Siempre lo vamos a tener. Entonces, hoy yo quiero invitarte a que tú nunca te rindas a hacerlo. Si Dios ha puesto un sueño en tu corazón, si te ha dado palabra de que Él va a hacer algo en tu vida, dependiendo de la situación que tú estás viviendo o que yo misma esté viviendo, tenemos que perseguirla hasta verla realizada. Ahora, te voy a dejar tres puntos que nos regalan para que tú puedas comenzar a ejecutar lo que estamos viendo de sueños y visiones. El punto número 1 es profetizar, hablar por inspiración del Espíritu de Dios lo que ha de acontecer en concordancia a su palabra. Otro punto es ver visiones, revelaciones divinas en imágenes, contemplar o percibir visualmente los planes divinos. Aquí te dejo unos versículos, es Éxodo 3:3, Números 12:6, Números 24:4, Hechos 9:10, Hechos 10:3, Apocalipsis 1:9-11, para que estés declarando. Y por último es soñar sueños. Dice la interpretación etimológica de la palabra señala que soñarán que están saludables y fuertes, en buena condición. La raíz de la palabra es atarse firmemente a algo que causará que alguien engorde, prospere y crezca. De igual manera, te dejo aquí unos versículos para que tú estés declarando, leyendo. Dice Génesis 28:16, Génesis 37 del 5 al 6, Daniel 2:3 y Mateos 1 del 20-25. En el Salmos 37 del 3 al 6, para cerrar, dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Salmos 37, del 3 al 6. Pues padrísimo, otro tema más, ¿no? De que nos podemos estar llenando de cosas que nos liberan, que nos llevan a la verdad, que nos dan paz, tranquilidad, ¿no? Muchas veces andamos con temores. ¿Y por qué andas con temores? Porque no estás en la verdad, y la verdad es Dios y la verdad es su palabra. Entonces déjame orar por ti, Padre. Yo te pido que estas palabras que se han dado en este tema, Señor, puedan ser
hechas carnes y que sean hacedores cada persona de lo que se habló hoy en día, Señor. Yo los bendigo con toda la bendición de tu palabra, los derramo la sangre de Cristo en cada uno y pongo ángeles alrededor de ellos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, nos vemos pronto.